Querido Padre, queridos hermanos todos, en Jesús, nuestro Rey Divino. Aquí escuchamos a Jesús en su relato de la última cena, que parece mendigar nuestro amor. Si alguno me ama, dice, como esperando que nosotros reaccionemos y descubramos la necesidad que tenemos del amor de Dios. Jesús sabe que nosotros lo necesitamos a Él, por eso dice estas palabras con el corazón en su mano, ¿no? Como se mostró a Santa Margarita María diciendo: este es el corazón que tanto ha amado a los hombres. Si alguno me ama, dice aquí, nos tiene que conmover esta expresión del Señor, como diciendo: ¿dónde ponen su corazón? ¿Qué es lo que aman si no me aman a mí? ¿No? Jesús quiere que reaccionemos, que nosotros nos volvamos a Él, que descubramos en Él la fuente de nuestra felicidad y de nuestra paz. Dice aquí el Señor que si alguno me ama, cumplirá mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les daré otro Paráclito. Mis mandamientos, dice, son los mandamientos de Dios, pero Él dice que son suyos. O sea, está hablando con toda la autoridad divina. Está reivindicando ser amado como Dios tiene que ser amado, por encima de todas las cosas, como lo decimos en los mandamientos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, no de cualquier manera. Dios reivindica ser amado como Dios. Y cumplir sus mandamientos está mostrando esa autoridad divina. Pero también, para poder cumplir esos mandamientos, antiguos y siempre nuevos, Él nos da su mismo espíritu, su mismo amor trinitario. O sea, nosotros podemos amar como Él se merece, no por nuestras fuerzas humanas, con nuestra pobre capacidad de amor, sino con el amor que el mismo Dios infunde en nuestros corazones. Por eso, estas expresiones de Jesús nos están invitando a adentrarnos en esa comunión de amor que es el misterio mismo de la Santísima Trinidad. Yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, dice Jesús, ¿no? Jesús está fundido en ese amor trinitario con su Padre eterno, o sea, unido con una unión muy profunda, ese sello de amor que une al Padre y al Hijo, que es el Espíritu Santo. Bueno, nosotros podemos adentrarnos en ese misterio de amor a través de nuestra comunión con Jesús, con el Hijo. Entonces, este tiene que ser la preocupación de cada uno de nosotros, ¿no? Para eso, cumplir los mandamientos. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Hay una condición que pone Jesús, es cumplir sus mandamientos. O sea, no es relacionarnos con Dios como a mí me parece, sino como a Él le parece, ¿no? Como Él quiere ser amado. Esto cuestiona mucho el relativismo o el subjetivismo en el cual muchas veces vivimos, ¿no? Somos hijos de este tiempo y de esta época que está sumida en gran parte en el relativismo. Las cosas son como a mí me parecen, como a mí me gustan, como yo las siento, pero Jesús no se maneja con esas categorías, ¿no? Dice claramente: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. O sea, la relación con Dios tiene condiciones, tiene
características muy específicas puestas por el mismo Señor, pero que por lo demás garantizan la verdadera libertad. Así que decía San Agustín, beata necessitas non peccandi, la bienaventurada necesidad de no pecar, de tener la alegría de obrar bien, de hacer la voluntad de Dios, de cumplir sus mandatos. O sea, eso nos hace felices, cumplir los mandamientos de Dios. Cuando uno es víctima de sus caprichos, de sus antojos, de sus vaivenes anímicos, y no tiene este voltaje de felicidad que es una participación de la felicidad infinita de Dios en el seno de la Trinidad. Por eso, salir de nosotros mismos y adentrarnos en el corazón de Jesús y del corazón de Jesús a la Santísima Trinidad. Otra expresión del Evangelio de hoy, realmente entrañable, porque es un momento de intimidades, ¿no? La última cena, ahí Jesús abre su corazón, habla abiertamente de todos los temas y se relaciona con los apóstoles en términos de familia, como un papá o una mamá con sus hijos. No os dejaré huérfanos. Justamente, el huérfano es aquel que no tiene papá o no tiene mamá, ¿no? Y Jesús no quiere que estemos huérfanos. O sea, esto supone que los vínculos con Él son vínculos de familia, son vínculos de un amor de padre, de hijo, de madre, o sea, un amor filial, entrar en esa comunión filial. O sea, Jesús ve como un peligro que uno se pierda ese dinamismo de amor filial. O sea, justamente la vida de la gracia no es una cuestión contable, ¿no? De que uno pueda hacer un Excel, por ejemplo, y decir, bueno, hice tantas acciones, hice tantas cosas, y el resultado de todo esto es que estoy en gracia de Dios. O sea, no es así el vínculo con Dios, no puede ser de esa manera, ¿no? O sea, tiene que haber una comunión de vida y de amor con el Hijo, ¿sí? Y con el Hijo, a través del Hijo, con el Padre y el Espíritu Santo. Esa comunión filial es absolutamente necesaria para garantizar la naturaleza de la Iglesia como familia, pero también para vivir nuestra relación con Dios sanamente y nuestra relación con nuestros hermanos. Sabemos que el saberse amado es fundamental para forjar la personalidad de un niño, ¿no? Un niño que se sabe amado es un niño feliz. O sea, un niño que no experimenta el amor de sus seres queridos y es un niño que anda a la deriva, que está inestable, inseguro, y entonces tiene problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, fundamental que nosotros, a través de la comunión con Dios, fortalezcamos esa experiencia de sabernos amados, porque es fundamental, repito, para la estabilidad de nuestra vida, ¿sí? Incluso pienso en aquellas personas que han tenido carencias de esto que estamos hablando, del amor de sus seres queridos, pero muchas veces Dios da por vía de gracia lo que no recibimos por las vías ordinarias, pero tenemos que estar en comunión con Él, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una persona tan conocida como el Papa San Juan Pablo II. Perdió su papá, perdió antes su madre, su familia, quedó solo en el mundo. ¿Y quién duda que haya sido un gran padre, un padrazo universal, ¿no? O sea, y justamente tuvo carencias humanas de todo tipo. Incluso su patria estaba arrasada por el comunismo y las demás ideologías. O sea, podría haber sido un desgraciado. Y sin embargo, fue una persona que le alegró la vida a todo el mundo. Irradiaba paternidad. Y hasta nuestros días, cuando leemos sus escritos, uno se siente amado por ese padre, ¿no? Vivimos una gran crisis de padres y de madres.
en la sociedad, en el mundo, ¿sí? Hay una gran crisis. O sea, uno lo ve cuando anda por la calle, o cuando sube a un colectivo, o sea, o cuando va por ahí a alguna casa, y uno dice, esos niños que están así a la deriva, que le falta la orientación, los criterios, la formación de sus padres. Es una crisis real, pero también ocurre dentro de la vida de la iglesia, ¿no? Muchas veces los pastores no somos padres como Jesús quiere que seamos. Entonces, tenemos que trabajar mucho esta característica, ¿sí? Esta virtud de participar de la paternidad de Dios y entregar esa riqueza a nuestros hermanos. Jesús no quiere que haya huérfanos, no quiere que haya huérfanos, ni en la sociedad, ni en la familia, ni en la iglesia. Entonces, fundamental que cultivemos esta dimensión. Pensaba también lo que dice acá Jesús, que este Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. O sea, un padre o una madre en particular tiene que enseñar la verdad, decir las cosas como son, para que sus hijos se eduquen y se santifiquen en la verdad. Nadie se va a santificar en la mentira o en la confusión o en el desconcierto, ¿no? Decir la verdad. Lógicamente que a un niño, a un adolescente, a un joven, le puede costar asimilar ciertas verdades, le puede llevar tiempo incluso, pero esa es la tarea de la educación, ¿no? Educar en la verdad, decir las cosas como son, no mentir, no engañar, no disfrazar la verdad, no omitirla, no confundirla con otras cosas, ¿no? La verdad. Por eso también tenemos que tener discernimiento, porque Jesús nos da su espíritu de verdad que nos hace percibir dónde está la verdad y dónde está el error. Entonces yo no puedo como dejar que cualquier opinión entre dentro mío y tomarla con el mismo peso que tiene cualquier cosa, ¿no? O sea, hay muchos charlatanes hoy en día que los medios de comunicación están tan así al alcance de todos, pasamos largas horas con los medios de comunicación y uno puede intoxicarse porque hay mucha mentira, muchos errores, mucha confusión en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. Pasa también dentro de la vida de la iglesia y en la sociedad. Entonces yo tengo que saber si eso que estoy escuchando está conforme a la verdad que Dios ha enseñado en el Evangelio, lo que la iglesia ha enseñado a lo largo de los siglos, está en su catecismo. No tengo que darle el mismo valor a cualquier opinión, la verdad. Y finalmente quisiera destacar esto que dice la primera lectura tan hermosamente, que la ciudad de Samaria, con la predicación de los apóstoles, se llenó de alegría. Una ciudad que se llena de alegría. Esto es algo hermosísimo, ¿no? Los primeros cristianos estaban en medio de una persecución, estaban sufriendo mucho, pero por otro lado sabían que tenían un tesoro que no podían ocultar. Entonces, con motivo de la persecución, se dispersan por muchas ciudades, pero eso fue una invasión de alegría. O sea, los perseguidores pensaban que iban a ahogar o a acomplejar a los apóstoles, y sin embargo ellos expandieron la alegría por el universo entero, la buena noticia, el Evangelio, ¿no? A Jesucristo muerto y resucitado, lo predicaron por todas partes. Qué importante que también nosotros seamos, como dice el apóstol San Pablo por allí en una de sus cartas, servidores de vuestra alegría. Se dice en primer lugar de los sacerdotes, de los ministros de la Iglesia, pero todos los cristianos tenemos que ser apóstoles de Jesús y irradiar la alegría del Evangelio con el testimonio de nuestra vida, con nuestra predicación, nuestros consejos. La Iglesia, a través de su liturgia, sobre todo a través de la celebración de la Santa Misa,
Dice Santo Tomás de Aquino, alegra la vida de los pueblos. Y esto lo hemos experimentado todos. Hemos andado seguramente los sacerdotes por distintos pueblos celebrando la misa, o en las parroquias, o en nuestras comunidades, y uno ve la alegría de la fe, la alegría cuando llega Jesús a ese lugar, a esa ciudad, y pueden experimentar la fuerza de la palabra de Dios, la fuerza de los sacramentos, cómo la Iglesia presta ese servicio a la humanidad, a la sociedad. Qué importante que nosotros llevemos esa alegría. Esto que experimentaron los samaritanos también lo está necesitando nuestra sociedad hoy, que está como dificultada para acceder a los sacramentos y por tanto también corre el riesgo de perder la paz, perder la alegría, y no queremos una sociedad así amargada, triste, apocada, sino una sociedad viva. Esto ojalá lo comprendan también nuestros gobernantes, ¿no? Que la Iglesia con sus sacramentos garantiza la paz, la armonía, la alegría de los ciudadanos, ¿no? De los pueblos. Los santos, con su predicación, con su ejemplo, con el testimonio de su vida, han alegrado la vida de muchísimas personas atribuladas. Pensemos también en otra santa tan conocida por todo el mundo, como la Madre Teresa de Calcuta, cómo alegró la vida de muchísimas personas atribuladas que pasaban miserias, fragilidades humanas terribles, angustiantes, y ella llevando la alegría de Jesucristo. Cuidemos esto, pensemos que así como los poderosos de este mundo tienen intenciones sospechosas por lo menos, o extrañas, o sea, de dominación, no sé qué estará detrás de este plan de vacunación que están maquinando ahora con motivo de la pandemia, ¿no? ¿Quién podrá indagar las intenciones? Ojalá sea todo buscar la sanidad del pueblo, ¿no? Pero hay cosas ahí extrañas, ¿no? Hay como un interés ahí de dominación extraño, ¿no? Y de eliminación de personas. Hay que investigarlo, hay que indagar por ese lado. Pero nosotros, como cristianos, y más también los que hemos recibido el ministerio sacerdotal o los que estamos consagrados a Dios, tenemos que tener planes gloriosos de alegrarle la vida a las personas, ¿sí? Alegrarle la vida con la predicación de Jesucristo. Ese tiene que ser nuestro principal interés. Tenemos que llenar el mundo entero del Señor, de Jesucristo. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre Auxiliadora, interceda por nosotros para que podamos guardar siempre en nuestro corazón la alegría de Jesucristo.